días, Juanfran. Buenos días, Bárbara. Es un placer coincidir contigo aquí. Igualmente. Y poder intercambiar opiniones sobre los trabajos que estamos realizando desde los distintos ámbitos. Y bueno, pues para mí es una suerte compartir este ratito contigo. Pues igualmente para mí. Hablando en tu caso particular, que sé que te dedicas al mundo de la psicología, y como conocedora también, en este caso, de las diferentes etapas de la psicología, desde la infantil a las edades más avanzadas, como hemos hablado también, ¿qué es lo que más te atrae de cada una? Respecto a las distintas etapas de la vida, bueno, es ilusionante ver la explosión de desarrollo en la etapa infantil, ¿no? El desarrollo cognitivo, por ejemplo, que antes mencionaba, o el desarrollo del lenguaje, pero también es importante ver cuando no aparecen esos hitos en el desarrollo. En ese sentido, una parte del grupo trabajamos también en el Centro de Atención Infantil Temprana, atendiendo a menores de 0 a 6 años con trastornos en el desarrollo, con riesgo de padecer algún trastorno, y hemos llevado a cabo, por ejemplo, investigaciones sobre aplicaciones móviles e informáticas para ayudar a los progenitores a una detección precoz del autismo, otros trastornos generalizados del desarrollo, e incluso dándole algunas pautas terapéuticas de intervención para trabajar con esos menores. En la adolescencia, pues el desarrollo puberal, el desarrollo moral, la construcción de una identidad son aspectos muy atractivos para intervenirle en adolescentes. Ahora hemos abierto una nueva línea para trabajar con adolescentes con diabetes tipo 1. Sabéis que una de las cosas más importantes en los adolescentes es sentirse incluidos dentro del grupo de iguales, pues cómo manejan estos adolescentes su enfermedad, ya no lo manejan sus progenitores, sino que lo manejan ellos y ellas mismas, pues algunas estrategias para adherirse a un tratamiento, para poder controlar la enfermedad. Y luego cada etapa de la vida, pues yo creo que tiene sus peculiaridades, ¿no? Pensando en el desarrollo adulto, pues la cantidad de roles a los que estamos sometidos, con el tema de los cuidados, tanto a menores como en este caso también a mayores, o el tema del desarrollo profesional, ¿no? Algunas personas de nuestro grupo trabajan investigando pues el estrés laboral en profesiones con altas demandas, con altas exigencias, para prevenir pues, el síndrome de burnout. Y respecto al envejecimiento, pues coincido contigo, ¿no? Cada vez vivimos en una población más envejecida, cada vez hay más personas mayores y de más edad que demandan una serie de necesidades biopsicosociales que desde distintas disciplinas tenemos que atender, sin duda, ¿no? También el hecho de que haya un envejecimiento poblacional pues hace que emerjan más enfermedades crónicas, como el caso de la enfermedad cardiovascular. Y bueno, como sabes, pues desde el año 2005 nuestro grupo colabora con el vuestro de Nutrigenómica, estudiando pues la influencia de la autoeficacia y procesos motivacionales, la adherencia a la dieta, la calidad de vida y el bienestar en pacientes con enfermedad cardiovascular. Y me parece muy interesante pues el hecho de abordar estos temas de salud fundamentales desde una mirada más multidisciplinar. Por supuesto. Quería preguntarte también, Juanfran, como profesional de la medicina, ¿crees que la bioinformática nos va a ayudar, nos va a permitir dar un salto en el manejo de la enfermedad de los pacientes? La bioinformática se encarga principalmente eso, de unificar pues todas aquellas herramientas que se utilizan en la informática, en el manejo de la información y de datos, en la disciplina relacionada con la biología y con la biomedicina. Entonces, clásicamente, pues hemos venido durante el desarrollo de la investigación, pues hemos venido desde aquel famoso investigador que utilizaba su cuadernillo y anotaba sus resultados en una gráfica en su libreta y luego lo analizaba ahí, a posteriormente, conforme conseguimos mejores herramientas relacionadas con la computación, pues desarrollar bases de datos más o menos complejas, el típico Excel que aprendió a manejar todo el mundo, aquel que se dedicó a la investigación en un primer momento en estos últimos años, pero más recientemente el uso de grandes herramientas digitales, de grandes computadores, de tecnología mucho más específica para analizar datos, puesto que de la llegada de la tecnificación y de las grandes herramientas que utilizamos en nuestro día a día, pues tenemos una amplia cantidad de información que tenemos que aprender a manejar, tenemos que aprender a hacer mapas completos pues, de las diferentes disciplinas que investigamos. Por ejemplo, el campo de la genética, pues imagínate la complejidad, desde que conocemos el genoma humano, pues podemos identificar todas las variaciones que tiene una persona individual en su genoma.
y eso pues multiplicado pues por 1000 o por millones, que somos los habitantes del planeta, pues imagínate la cantidad de información que podríamos disponer y que por supuesto tendríamos que aprender a manejar y a integrar en nuestro día a día. Pero no solamente me quedo en la genética, hay muchos campos también que necesitan de ese tipo de conocimiento, la metabolómica, la microbiota, la proteómica, que son esas disciplinas de la ciencia que se encargan pues, de estudiar las interacciones que existen entre las proteínas y los diferentes componentes del organismo, que gran parte de ellas derivan de la traducción del genoma, de ese ADN que tenemos en nuestras células, pero que se van complicando todavía más, puesto que esas mismas moléculas pues, pueden interactuar entre ellas, regular la expresión de una sobre otra, y por lo tanto si uno no dispone de conocimiento y de capacidad y de formación dedicada para poder hacerlo bien, por supuesto el conocimiento va a estar muy limitado. Nos vamos a limitar pues, a seguir haciendo la misma ciencia que hemos hecho en los últimos siglos, pero tenemos que dar un paso más. No solamente integrar, sino también de ser capaces de desarrollar herramientas útiles, y en este caso particular en el mundo de la medicina, para el diagnóstico y para el tratamiento. Cuando me formaba en los primeros años en este campo, pues claro, mis compañeros de formación pues eran matemáticos, eran informáticos, y claro, ellos siempre carecían de ese conocimiento último de la biología y de la medicina para aplicarlo directamente en los problemas del día a día. Probablemente el resto de disciplinas, como te he dicho, la oncología está más avanzada, el resto de disciplinas probablemente nos vayamos poco a poco creciendo conforme el conocimiento relacionado con nuestra área vaya aumentando, y en nuestro caso en particular, por ejemplo, en nuestro grupo, pues que estudiamos la presencia de ciertos genes o ciertas mutaciones que regulan o que interaccionan, por ejemplo, con los patrones de dieta para modificar la respuesta y disminuir o aumentar el riesgo de los sujetos en función, pues, a lo mejor del tipo de patrón de dieta que llevan, y eso probablemente seamos capaces ya en muy corto plazo de transmitirlo. Ya existen incluso empresas que se dedican a hacer genotipado de ciertos marcadores genéticos y hacer recomendaciones de dieta. Pero te digo de dieta, podemos hablar pues, de respuestas a tratamientos, de otras especialidades o de múltiples áreas que probablemente pues, estemos en el inicio de esa explotación, de esa capacidad que vamos a tener en nuestra sociedad del futuro de utilizar la ciencia de la información, de la bioinformática y de la biotecnología y la biología molecular pues, asociada en ese campo extraño, un campo complejo, puesto que tampoco esto es algo a lo que se pueda dedicar todo el mundo, hay que tener cierto interés y cierta formación, y por lo tanto formar además a alguien que sea capaz de integrar toda esa disciplina, pues lleva tiempo, pero que con una línea clara y sabiendo hacia dónde caminamos, pues sí somos capaces de hacerlo. Y por tanto, pues creo que sí, que la bioinformática será fundamental en nuestro día a día en el futuro, y probablemente ya lo sea en nuestro día a día en el presente. Qué interesante. Pues mira, Bárbara, yo te quería preguntar también, desde la psicología, desde el punto de vista de la psicología, ¿qué se puede hacer para que las personas mejoren su salud? La psicología de la salud hoy en día apuesta por programas preventivos, porque la investigación ha mostrado que es mucho más positivo centrarse en los aspectos beneficiosos que tiene el seguir una conducta saludable, más que en los riesgos que pueda tener el llevar a cabo conductas patógenas o conductas nocivas, ¿no? Yo creo que la medicina durante mucho tiempo nos ha alertado de cuáles son los riesgos de llevar a cabo determinadas conductas, y hoy en día pues se sabe que es mucho más motivador, o que se consigue mayor motivación en los pacientes, informándoles sobre las grandes ventajas, los grandes beneficios que tiene el llevar conductas saludables, el modificar sus hábitos de vida para mejorar su salud. En este sentido, pues yo creo que es muy importante transmitirle a los pacientes la importancia de que ellos mismos pueden influir en su estado de salud a través de la autorregulación, ¿no? En psicología, pues trabajamos, por ejemplo, el tema de las creencias. Yo creo que es necesario transmitirles la idea de que ellos pueden evitar esas conductas nocivas y adoptar ciertos comportamientos que le protegen o que le protejan en ámbitos de la salud en concreto. También trabajar en el tema de la intención, ¿no? Cuando un paciente lleva a cabo una intención de querer cambiar un hábito concreto, pues entra en juego un factor personal, es decir, los pacientes hacen como un balance entre el cambio de conducta y los beneficios que va a obtener. Por eso es importante pues cambios de conducta a corto y medio plazo, que lo vean manejable y que lo vean posible. Y por otro lado también el factor social, ¿no? Lo que las demás personas creen que debe hacer.
Eso también pues, le influye en la intención de llevar a cabo un determinado comportamiento que influya en su salud. Y luego, teniendo en cuenta cuando ya han trabajado en la intención, el proceso de acción que tienen que llevar a cabo para mejorar su salud, pues yo creo que es fundamental trabajar en la percepción de riesgo, ¿no? Por ejemplo, cuando una mujer tiene algún caso cercano de cáncer de mama, pues tiene una mayor percepción de riesgo sobre que a ella le puede ocurrir lo mismo y entonces pues tiene mayor probabilidad de asistir a las revisiones médicas o ginecológicas, por ejemplo, ¿no? Entonces trabajar en esa percepción de gravedad yo creo que es importante. También en las expectativas de resultados, los pacientes pues hacen una contingencia entre el esfuerzo y los resultados obtenidos, pues mostrarle que con el cambio de conducta aquello es posible, es manejable. Y después también es fundamental trabajar en una variable que nosotros llevamos años trabajando, que es la autoeficacia, que es la percepción que tenemos sobre nuestra propia capacidad para llevar a cabo una conducta. Entonces, transmitirle la idea de que son capaces, a través de modelos, a través de distintas fuentes de autoeficacia, que son capaces de llevar a cabo ese cambio de conducta y percibir que ellos son capaces, pues yo creo que es fundamental, ¿no? Y yo creo que la psicología puede intervenir en todos esos factores para mejorar el bienestar y la calidad de vida de los pacientes y la salud en general. Perfecto. Te quería seguir preguntando, Juanfra, desde tu perspectiva clínica, ¿qué opinión tienes sobre las series y los programas de televisión que actualmente consumen los niños y los adolescentes? Sabes que hay programas y series, algunas con un contenido interesante, incluso que pueden transmitir ideas importantes de cara a su proyección, pero sin embargo creo que hay pocas series o programas que incentiven esa inquietud investigadora o esa inquietud científica, ¿no? en los jóvenes. ¿Cuál es tu opinión? Creo que tendríamos que hacer una reflexión en conjunto. Probablemente la sociedad sea la primera que tenga que hacer una reflexión de qué le estamos enseñando a nuestros niños, qué le estamos enseñando a nuestros adolescentes, porque esos son los adultos del futuro. Probablemente nosotros ya estemos ya fabricados, tengamos ya nuestra mente bien compartimentada y modificar nuestra forma de pensar o nuestros intereses sea complicado, aunque por supuesto pues tú me podrás decir algo diferente, pero que sabemos la importancia o la capacidad de moldear que tenemos a estrato de la sociedad tan joven, que están conociendo el mundo, que están despertando sus intereses por la vida y por la ciencia, en este caso en particular que nos ocupa. Pues yo creo que habría que fomentar, y probablemente los medios privados tengan sus intereses económicos siempre, pero probablemente los medios públicos tendrían que hacer esa reflexión también de intentar focalizar más en civilizar y en enseñar a la población a la que atienden ese tipo de conceptos que son tan importantes. Por ejemplo, la crisis nos ha enseñado la importancia de la salud, la ciencia no está también intentando dar una respuesta a un problema, por lo tanto yo creo que todo el mundo tiene claro la importancia o cuáles son las cosas importantes en la vida, y que a lo mejor tendríamos que también pues utilizar esa herramienta de educación que tenemos tan al alcance para transmitir esos conocimientos o generar esa inquietud en la sociedad que muchas veces uno echa en falta. Totalmente de acuerdo. Pues, en relación también, te quería preguntar, Bárbara, todos sabemos que una buena alimentación, ya hemos hablado antes de la importancia de la alimentación, es fundamental para estar sano, o que el tabaco, por ejemplo, es muy perjudicial, y eso es algo a lo que me enfrento en mi día a día. A veces es muy difícil modificar los hábitos en nuestros pacientes, y te quería preguntar que por qué es tan complejo modificar ese comportamiento humano en nuestro día a día. Ya no tanto de modificar el comportamiento como de mantenerlo, porque vosotros en las consultas pues comprobaréis cómo después de algún accidente de salud, por ejemplo pues un infarto, el cambio de comportamiento en ese momento suele ocurrir, ¿no? Son pacientes que son bastante obedientes a vuestra prescripción, pero mantener ese cambio de conducta a lo largo del tiempo pues es profundamente complejo, ¿no? Como hemos estado hablando antes, pues indudable que la salud se relaciona con nuestro estilo de vida, ¿no? Con el estrés, con la prisa, pero también muy importante las creencias que tenemos sobre hábitos saludables. A veces esas creencias son erróneas y nos conllevan a un comportamiento que es nocivo para nuestra salud. Pues
ese estilo de vida y esas creencias se expresan a través de nuestro comportamiento. Y ahí es donde la psicología, pues yo creo que aporta las claves necesarias para trabajar con la motivación, con los pacientes, ¿no? Porque hay pacientes que se adhieren mejor a una dieta o que se adhieren mejor a un tratamiento y a otros no, cuando la instrucción es muy similar, ¿no? O porque hay pacientes que son más obedientes a vuestras prescripciones médicas y a otras no. Bueno, pues la psicología aporta el estudio de variables, por ejemplo, de personalidad, ¿no? Se sabe que hay algunos rasgos de personalidad como la hostilidad o la ira que tienen un peor pronóstico de salud en las personas que lo manifiestan, o incluso los rasgos de personalidad denominados tipo D, que se caracterizan por ser personas con un afecto negativo o con mayor aislamiento social, con mayor inhibición social. Bueno, pues la investigación actual demuestra que tienen peor pronóstico, por ejemplo, en la enfermedad cardiovascular. O sea, que esos pacientes que presentan esos rasgos de personalidad tienen una peor evolución en la enfermedad. También de manera contraria, otros rasgos de personalidad como el conscientiousness, ¿no? Que nosotras trabajamos también en ese aspecto que tiene que ver con el tesón, con el ser ordenado, con el ser concienzudo en seguir una serie de pautas, o aspectos relacionados con la positividad, con el optimismo, pues sin embargo hacen que tengamos un mejor pronóstico de nuestra salud, tanto física como mental, ¿no? Y un aspecto que me parece esencial para el mantenimiento de ese cambio de conducta es el apoyo social. O sea, el poder contar con una red de familiares, amigos, una red de personas que te apoyen, que te animen, ¿no? Que te vayan reforzando como ese cambio de comportamiento pues te mejora, y él también influyen en que eso se mantenga a lo largo del tiempo. Finalmente, pues estos factores psicosociales, como ves, pueden actuar o bien como una barrera o bien como facilitadores en un cambio de salud. Entonces, yo creo que es importante trabajar y enseñarle a los pacientes que eso se puede entrenar, ¿no? Que en eso podemos mejorar. Bueno, Juanfra, esta crisis ha sido un claro ejemplo de que la sociedad pues a lo mejor no conoce del todo bien vuestra labor o la labor de algunos perfiles médicos como la medicina interna, ¿no? Entonces, ¿qué importancia crees tú que tiene, además de la gran labor que hacéis en el día a día, el tema de la divulgación, ¿no? El hacerlo llegar a la población? Claro, hay que saber explicar también, por muy bien que haga uno las cosas, por mucho valor que tenga uno, si uno no es capaz de explicar lo bueno que es y cómo de bien trabaja, pues a veces pues, es un trabajo que no tiene su recompensa. La medicina interna es una especialidad hospitalaria. El experto en medicina interna es el médico que se encarga de atender de forma global al paciente. Ninguna patología médica le es ajena. En ese sentido, pues somos los expertos de las enfermedades complejas, porque somos capaces de integrar toda esa enfermedad. Y luego tenemos también algunas cualidades que nos definen, que son la flexibilidad o la capacidad de adaptarnos al medio en el que trabajamos, y yo creo que es una de las cosas que mejor hemos hecho en esta crisis ha sido demostrar eso. El internista ha sido uno de los especialistas que más se ha implicado también en la gestión, junto con el resto de compañeros, pero gran parte del paciente del volumen que hemos recibido en los hospitales ha sido atendido por médicos de medicina interna. Entonces yo creo que hemos sido capaces de flexibilizar, de adaptarnos al cambio tan rápido que ha habido de un día para otro. Incluso en algunos hospitales de repente de un día para otro se encontraba uno con 150 pacientes con una patología desconocida completamente y que había que abordar desde esa perspectiva global. Por eso digo que la medicina interna es una especialidad muy valiosa, pero sin embargo la sociedad pues no nos conoce bien, a lo mejor como otro tipo de especialidades, quizá en gran parte culpa nuestra, que no hemos sabido pues explicarle también a la sociedad pues cuál es nuestro trabajo y la utilidad real que tenemos. Además tenemos pues otras vertientes, puesto que estamos, al ser conocedores de la fisiopatología de la enfermedad en profundidad, pues podemos también aportar nuestros conocimientos al resto de especialistas, y muchas veces nos convertimos en el médico al que acude otro especialista cuando las cosas pues no van bien o hay dudas en el diagnóstico. Entonces una de nuestras misiones también en el hospital es pues dar esa coordinación en el manejo de casos de pacientes complejos o abordar pues cuestiones médicas en el caso de pacientes quirúrgicos, por ejemplo. Entonces la medicina interna creo que se tiene que aprender a vender mejor. Necesitamos un plan de divulgación
estructurado probablemente. Necesitamos profesionales en la divulgación que se hagan también pues a cargo de divulgar esa idea y esa utilidad y ese valor que tenemos como especialistas hospitalarios, y que yo creo que pues es fundamental pues establecer o dar conocimiento a la sociedad de a qué nos dedicamos los internistas, para que también pues nos tengan en valor, y que por supuesto pues cuenten con nosotros ante cualquier circunstancia médica o crisis sanitaria que esperemos que no volvamos a tener, o cualquier situación que necesite de nuestro conocimiento. Por mi parte, Bárbara, simplemente darte las gracias por estos minutos que hemos compartido. Sí. Ha sido un placer poder charlar un poquito y transmitir un poquito las ideas que tenemos para también transmitir a la sociedad pues nuestros conocimientos, a qué nos dedicamos, y poder que puedan coger conceptos y mensajes importantes que puedan aplicar en su día a día, y tener conocimiento también de a lo que nos dedicamos en nuestro día a día. Así que para mí ha sido un placer darte las gracias, Bárbara. Igualmente, muchas gracias, he aprendido mucho. Gracias. Gracias.